La sesión de hoy, retomando lo de la historiofotía, donde hablamos más de la idea del pasado que del pasado mismo, reflejando más la cultura creadora del producto que la del hecho al que referimos, nos lleva a hablar actualmente de la película Restauración. La película Restauración es dirigida por un director tampoco muy conocido por nosotros, no es de los más comerciales, se llama Michael Hoffman. Su película fue producida por Cary Rocco y Andrew Patterson y el guión de Rupert Waters. Fue estrenada esta película el 29 de septiembre de 1995 y tuvo un costo de $19 millones. Como ustedes podrán notar, las ganancias fueron realmente minúsculas, solo recuperaron $4 millones de la inversión. Aunque la película en épocas recientes como que ha sido un poquito más valorada, sobre todo por la cuestión de la representación en pantalla, la cuestión artística, particularmente en el caso de los escenarios y específicamente en el caso del vestuario. De tal nivel fue lo que se presentó en esta película que le llevó a ganar 2 premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, es decir, ganó 2 Óscares, justamente haciendo referencia a esto, tanto del diseño de la producción, de los escenarios, como del vestuario mismo. Muy rápidamente les comento los generales de Michael Hoffman. Tal vez hayan visto alguna otra película de él. Este es Michael Hoffman. Es un norteamericano que nació en 1956. Dirigió películas que pudieran ser conocidas por nosotros. One Fine Day, es una película que es con George Clooney y Michelle Pfeiffer, de estas comedias románticas. A Midsummer Night's Dream, la última versión del Sueño de una noche de verano, que es con Kevin Kline. Y una película que si tienen la oportunidad de verla, de veras consíganla, es maravillosa, extraordinaria, que se llama The Emperor's Club, ¿sí? En México, para variar, tiene esos títulos extraños que me molesta tanto el título que ni siquiera me acuerdo de él. Pero si buscan por The Emperor's Club, la pueden encontrar. Esta película es muy recomendable que la vean ustedes, y si la pueden ver con sus hijos, vale muchísimo la pena. Son de estas de los valores familiares, de los valores de la ética del estudiante, etcétera, y los problemas por los que a veces los maestros de historia específicamente tenemos que pasar, porque el protagonista principal es justamente un maestro de historia, y vale muchísimo, de verdad, vale muchísimo la pena. Si no la llegaran a encontrar, díganme, yo les paso la copia digital, porque en serio, es de esas películas que vale muchísimo la pena que ustedes puedan ver tanto en lo personal como a nivel familiar. La película Restauración, que es la que nos toca en este caso, le llevó a ganar los 2 Óscares que les decía, en el caso de la dirección artística y el diseño de los ambientes, la construcción de los escenarios y el diseño de vestuario. Y ahorita ustedes van a entender perfectamente por qué se lo ganó. Prácticamente desde que se mostró en los Óscares cuáles son los nominados, inmediatamente se vio cuál era el gran favorito para la película Restauración. Y muy rápidamente, porque aquí ya nuestros escenarios contextuales están cambiando, muy rápidamente solo les menciono parte del contexto de Inglaterra para que entiendan qué es lo que está pasando al interior de la película. Aquí ya llegamos al siglo XVII, ya estamos en el siglo XVII. En 1640, el entonces rey Charles Carlos I, pues, ha tenido una serie de fricciones en lo político, en lo económico, inclusive también en lo religioso. Al ser él de una tendencia escocesa, está más identificado con la parte católica, que ya saben que en aquellas épocas generaba fricciones en automático con los grupos protestantes, sobre todo los más radicales. Como hizo ajustes bajo sus parámetros de lo que debía ser la recolección de impuestos, esto generó una molestia muy grande con sus súbditos. Y es de tal nivel la discusión, al nivel prácticamente de llegar a una revolución, que se vio obligado a convocar la reunión del Parlamento. Esto es otra cosa muy importante. El Parlamento solo se reunía en estas etapas del siglo XVII, solo se reunía a convocatoria del soberano de fijo. Cuando se reúne el Parlamento, por supuesto, con todas las fricciones que habían tenido con el rey, el Parlamento lo que va a buscar es limitar el poder real. Y como empezó a ponerse más dura la discusión en ese sentido, el conflicto se radicalizó, y esto llevó a algo inusitado en la historia de Inglaterra: el levantamiento de una guerra civil.
Para el contexto en el que está pasando lo de la guerra civil en Inglaterra, para 1642 en la Toscana es la muerte de Galileo. Galileo es casi paralelo a lo que va a ocurrir aquí. En Francia muere el cardenal Richelieu, que recuerden que funge también como primer ministro en ese sentido, y asciende a ocupar su lugar otro cardenal también que va a tener un gran peso y importancia en lo político, que va a ser Jules Mazarino. Ustedes saben lo que Richelieu y Mazarino van a representar para el control del poder, donde, observen muy bien, estamos hablando de un cardenal que funge como primer ministro y ejerce directamente el poder. ¿Qué significa esto? En Francia, la separación entre iglesia y Estado, literalmente, no existe, ¿sí? Es dominante todavía la vieja tradición. En 1643 se muere el rey Luis XIII. Y le toca ascender al trono al que vamos a conocer, el famosísimo Luis XIV. El problema es que en 1643 Luis XIV es un niño, y es un niño muy chiquito, tiene 5 años de edad. Este es otro ejemplo que les permite a ustedes entender que si bien nominalmente el niño es rey, queda bajo un protectorado porque no puede tomar las decisiones. Y los que van a gobernar en la realidad sobre Francia van a ser Georges Mazarin, al que ya referimos, junto con Ana de Austria. Ellos van a ser los que van a ejercer el poder sobre el territorio francés. Es esta época plena del dominio del absolutismo, en donde el rey es simbólicamente la cabeza, pero ubican que es un grupo de cortesanos muy concreto y muy específico los que ejercen el poder a través del soberano. Para 1646, las cosas se han puesto ya de tal nivel en Inglaterra que el rey Charles trata de huir de la acción de la justicia, que lo comienza a señalar, y el Parlamento comienza a decir algo que para nosotros es normal, pero para ellos no. El rey no puede estar encima de la ley, y el rey se tiene que someter a lo que la ley está diciendo. El rey trata de huir de la acción de la justicia, que él considera que no debería de ser así, pero como ya no lo dejan, trata de escaparse y se une a un grupo de escoceses católicos para protegerse, y esta acción por los anglicanos es visto como un acto de traición, que comienzan a radicalizar lo que se le debería de hacer al soberano cuando logran apresarlo. En 1648 va a ser muy evidente que ya hay una cabeza bien clara y dominante dentro de los grupos que han incitado la revolución para tumbar del poder a Carlos I, y ese personaje es el que tenemos a la derecha, en el ángulo superior derecho, que va a ser Oliver, el famoso Oliver Cromwell. Cromwell, sí quiero que tomen en consideración que es un protestante radicalizado, un restaurador, pero de la justicia casi puritana, que además se siente como elegido de Dios. Entonces, lo chistoso del asunto es que estamos hablando de cómo ejerce el poder un soberano que se comporta como absolutista, y el que está peleando con él se considera un elegido de Dios y considera que no está a discusión las decisiones políticas que se tienen que tomar. Pero como es el que tiene la mayor fuerza y el mayor poder, pues es el que va a encabezar el movimiento que lleva a la detención del rey, que va a ser enjuiciado por 53 electos presbiterianos, que son encabezados justamente por Oliver Cromwell. El parlamento fue disuelto. Es muy chistoso que el parlamento lo disolvió el rey, lo quisieron volver a rehabilitar, pero el propio Cromwell se encargó de volverlo a disolver. Esto te da una idea de que literalmente en Inglaterra estarías cayendo de Guatemala a Guatepeor. Una cosa que no ocurre en Inglaterra, pero está pasando en el resto del territorio europeo. En 1648 se terminó la Guerra de los 30 años. Este conflicto, para que ustedes se den una idea, había sido el conflicto más devastador de Europa hasta aquel momento. Sería lo más parecido a un equivalente de guerra mundial que solo tiene como centro Europa. Este conflicto que se dio entre los estados pontificios, el Sacro Imperio Romano Germánico, territorios italianos, Francia, llegó el momento en el que terminó. Lo más importante, porque es muy complejo de entender, pero lo más importante que quiero que ustedes ubiquen ahorita, que te dejó de enseñanza el fin de la Guerra de los 30 años, fue que se empezó a marcar claramente la separación entre Iglesia y Estado. A partir de la Guerra de los 30 años, en el resto del continente europeo, se demostró que el Papa sí es una figura importante, pero ya no debe de tener ni el peso ni la fuerza que había tenido anteriormente. Religiosamente es una cosa, lo respetamos, pero políticamente el Papa y sus subalternos no tienen por qué meterse en asuntos del Estado.
Esto va a ser muy importante para lo que va a pasar en la segunda mitad del siglo XVII y no se diga para el siglo XVIII, ¿no? Donde entenderás que empieza a crecer la noción del liberalismo político y el liberalismo económico. Finalmente, el rey va a ser enjuiciado, va a ser encontrado culpable y va a ocurrir lo inesperado. En 1649 es condenado a muerte por traición. El rey de Inglaterra va a ser decapitado, Carlos I va a ser decapitado por traición. Se trata de restablecer una vez más el Parlamento, que ordena que se abola la monarquía y que se abola la Cámara de los Lores, estableciendo la base de una república o Commonwealth, como lo van a llamar los británicos. El problema es que dentro de este grupo triunfador, donde se supone que ya llegaste a un republicanismo o un supuesto republicanismo, está muy marcado que todavía hay influencias que vienen del mundo anterior. En realidad los que mandaban eran el grupo de terratenientes. Y ese grupo de terratenientes estaba encabezado por este que se sentía iluminado, no, al contrario, protegido de la mano de Dios, que va a ser Oliver Cromwell, que decía que realmente los únicos que tienen derecho a gobernar son aquellos que tengan la capacidad de comprobar que tienen las riquezas y las tierras suficientes. En 1653, Oliver Cromwell, en la cumbre de su poder, fue nombrado Lord Protector. En 1655 Cromwell disolvió el nuevo parlamento porque cada vez aparecían más críticas a sus excesos y comenzó a utilizar políticas que eran más arbitrarias que las que utilizaba el propio rey Carlos I. Entonces, todo esto que se supone que habías construido termina cayendo nuevamente en estos abusos y estos excesos del poder, ¿no? Cromwell muere el año de 1658 y, aprendiendo de lo que les pasó con los excesos del soberano, pero también con los excesos de un republicanismo disque encabezado por Oliver Cromwell, la clase dirigente militar decide que sería mejor volver al viejo sistema por los excesos causados por el abuso del poder de este Commonwealth en el que vivimos. Nada más que si vamos a traer de nuevo al monarca, al descendiente directo del monarca, que es el príncipe de Gales, Carlos, que va a subir como Carlos II, le vamos a empezar a poner una serie de límites. Debemos de sentarnos y ponernos de acuerdo para crear normas y leyes que acoten, que limiten y que el soberano no se vaya a pasar de la raya. En 1660 se restaura, por eso la película se va a llamar Restauración, se restaura la monarquía en Inglaterra y sube al poder este señor que ustedes ven aquí. De hecho, fíjense muy bien porque la caracterización está muy bien hecha. Aquí la caracterización del rey está muy bien hecha y lo van a notar. El actor principal que encarna al rey va a ser Sam Neill, y van a notar que el parecido es realmente asombroso. Lo que llama la atención es que este soberano, si se supone que es el que va a mandar en Inglaterra, su educación era ya más afrancesada. Está de moda lo francés. Es más importante hablar en francés que hablar en inglés porque el francés es un idioma muy culto. En aquel entonces es la nación más poderosa del mundo. ¿Se acuerdan lo que decíamos? En el siglo XVI empezó siendo la más poderosa España, que va a ser desplazada por Inglaterra en la segunda mitad del XVI. Para el siglo XVII Inglaterra empieza a perder fuerza y ahora el que toma el poder va a ser Francia, ¿no? Esta alternancia entre estas tres grandes potencias te van a marcar el camino para lo que va a ser el siglo XVIII, XIX y XX. Recuerden que al inicio del siglo XX todavía venimos con esta inercia que es Inglaterra la que nuevamente llegó a quedar a la cabeza, y la situación va a empezar a cambiar después de la Primera Guerra Mundial como tal, ¿no? Cuando Carlos II toma el trono, cuando llega a Londres, una ciudad que él prácticamente no acostumbraba a visitar, se dice que su frase famosa fue: no sabía que yo era tan popular en Londres. Cosa que a nosotros nos brinca mucho, pues es porque es el rey de Inglaterra, ¿no? ¿Cómo que no sabía que era tan popular, ¿no? En 1661 se forma un nuevo parlamento reestructurado que ordenó algo muy importante. Se restaura la iglesia anglicana como la oficial en Inglaterra. Aquí los ingleses van un poquito a contracorriente. Se supone que el Estado ya debe de mantenerse separado de los asuntos eclesiásticos. Los ingleses aquí curiosamente van un poquito más retrasados. Se restaura la iglesia anglicana como la oficial en Inglaterra y todos los miembros, los súbditos del gran monarca, se van a ver obligados, incluidos los católicos y los puritanos, a cumplir con las reglas del anglicanismo. ¿Qué significa esto? Nada más para que no se me hagan bolas. En el anglicanismo, la cabeza de la iglesia local, ¿quién es? El jefe de la iglesia anglicana, ¿quién es? ¿El rey? Es el rey.
directamente es el rey. Piensen que va a representar para los puritanos, que tienen su versión muy específica de cómo se hace la interpretación, y piensen que representa para los católicos. Sí, pero espérate, no, ¿cómo que la cabeza de la iglesia es este señor? La cabeza de la iglesia es el Papa. Pero si ellos quieren permanecer al interior del territorio, se van a tener que plegar a lo que las órdenes legales dicen al interior de Inglaterra. Y para cerrar nuestra base de contexto, el año de 1665 hubo una epidemia de peste bubónica. Ubiquen que la peste bubónica, la que conocemos de la época medieval, no fue la única. Hablamos tanto de ella porque fue la más grave de todas, ¿sí? Te mató una tercera parte de la población europea. Pero esto no significa que no hubiera peste bubónica más adelante. Esta epidemia que se dio en Inglaterra en el 65 mató alrededor de 10,000 personas. Pero no fue la única catástrofe. Al año siguiente vino el llamado el Gran Incendio de Londres. Recuerden que la mayor parte de las grandes ciudades de aquellas épocas eran hechas no de piedra, eran hechas de madera. Entonces no es raro cuando ustedes revisan la historia, el gran incendio de Madrid, el gran incendio de Londres, el gran incendio de París, el gran incendio de Roma. De Roma, si conserváramos las ciudades originales, llegaríamos a las primeras monarquías, literalmente, ¿no? De hecho, el famoso incendio provocado por Nerón no es porque Nerón se haya vuelto loco y haya querido matar a los cristianos, eso no es cierto. Básicamente necesitaban demoler parte de la ciudad para volver a construir con los nuevos parámetros de una ciudad renovada. Y una de las soluciones fue que la ciudad se incendiara, pero se le salió de control la parte que tenía que incendiar. Ya después la historia se encargó de enseñarnos otras cosas. Este incendio de Londres destruyó la vieja ciudad medieval. Por eso cuando vemos ciudades medievales es como maravilloso, ¿no? Son más bien ciudades chiquitas, son ciudades como lejanas, son ciudades como aisladas, pero que se conservan y son joyas arquitectónicas maravillosas, ¿no? Porque las de las grandes capitales o se renovaron o se destruyeron por incendios. La antigua ciudad medieval se destruyó, era la que estaba contenida dentro del muro de la antigua urbe romana, porque se acuerdan que fueron los romanos que van a fundar Londinum, de donde derivará lo que nosotros conocemos como Londres, ¿no? Se consumieron 13,200 casas por completo y se afectaron entre 70,000 y 80,000. Que el techo ya les quedó mal, que una pared se les afectó, que por ahí la entrada ya no les permitía pasar, etcétera. Se vieron afectadas 87 parroquias. Y aquí sí, no se tiene un número preciso ni determinado de cuántas personas resultaron afectadas por el incendio, porque se mezclan con los números de lo del año pasado. ¿Sí? ¿Cuántos fueron afectados por el incendio y cuántos ya venían afectados por la peste bubónica? Y esto se los acabo de agravar. Por eso no tenemos un número fiable que nos diga cuántos murieron por el incendio de Londres. Ya con estas consideraciones en mente, ahora sí, entramos a esto.